¿Marcelo Gallardo es la mejor opción para la tri? Para mí, puede ser la cereza del pastel que tanto le hace falta a la selección del Ecuador. Porque si ya lo sabemos todos, Ecuador tiene jugadores, ahora necesita mentalidad de equipo grande. ¿Y quién es Gallardo? El técnico más ganador en la historia de un club como River Plate. 14 títulos en su primer ciclo, entre ellos 2 Libertadores, incluida aquella histórica final contra Boca en Madrid. Y esto también hay que decirlo porque no hay como maquillar nada. Su segunda etapa en River fue mala y terminó sin título. Gallardo tampoco es infalible y quedó demostrado. Además, nunca dirigió una selección. Este sería otro pero. Tendrá que adaptarse a trabajar con pocos entrenamientos y muchísimo menos tiempo que en un club. Pero hay algo que a mí en lo personalmente me ilusiona. Durante la dirigencia de Francisco Egas hemos tenido a Gustavo Alfaro, Félix Sánchez Vaz, Sebastián Becasese, por lo que Gallardo sería probablemente el nombre con mayor palmarés y peso que Ecuador haya intentado contratar en esta etapa dirigencial de Francisco Egas. Por primera vez se busca un hombre con jerarquía y a la altura del país. El problema, la plata. En River se reportaron cifras cercanas a 7 millones de dólares por temporada, aunque eso no significa que esté pidiendo esa cantidad de Ecuador. Como referencia, la FEF llegó a pagar alrededor de 2,4 millones anuales por cuerpos técnicos anteriores, entonces sí hay una diferencia de lo que ganaba en River a lo que puede llegar a ganar en Ecuador. Pero Ecuador tiene que decidir qué quiere ser, porque tenemos a Moy, a Pacho, a Piero, a Pervis y una generación acostumbrada a competir al máximo nivel. Ya no alcanza con clasificar al mundial y decir, hicimos un buen papel, porque en este mundial ni siquiera lo hicimos. El siguiente paso es competir por una Copa América, ganar partidos grandes y empezar a creer que Ecuador puede pelear títulos. Para eso necesitas jugadores, pero también necesitas un entrenador que sepa lo que significa salir campeón, que tenga trayectoria, que tenga jerarquía. Para mí, si económicamente es posible, Gallardo es el golpe sobre la mesa que necesita este país. Ahora les pregunto, ¿ustedes romperían el chanchito para traer al muñeco Gallardo? Los leo en los comentarios. ¿Sabías que el defensor ecuatoriano que está brillando dentro de la Premier League empezó jugando dentro de canchas de tierra en Durán sin ningún club cerca para recogerlo? Piero Hincapié venía de un país que normalmente no exportaba jugadores dentro de las ligas europeas. Sin contactos, sin visibilidad de renombre, sus estadísticas estaban claramente en contra de los sueños de él. Pero él entendió que el talento y la disciplina como tal no únicamente bastan, tenía que mostrarse dentro de todo el mundo. Se fue joven a Argentina, a Talleres, en un fútbol bastante atractivo dentro de todo el mundo para intentar mostrarse cada vez más. Y esa apuesta, déjame decirte que funcionó. Llegó a ser titular dentro del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y quedó campeón de la Bundesliga siendo invicto. ¿Qué hizo esa gran temporada? Lo llevó a hacer un salto de calidad dentro de la Premier League al Arsenal. A día de hoy es un titular indiscutible del proyecto de Arteta y a día de hoy sigue contribuyendo cada vez más dentro de la selección ecuatoriana, demostrando que los sueños no únicamente son posibles, sino reales. Soy Joaquín Sebastián Ordóñez para la Tribuna Deportiva y si llegaste a esta parte del video te mando un fuerte abrazo. Kendry Páez necesita volver a ser Kendry Páez. Tiene apenas 19 años y ya está buscando relanzar su carrera. Suena durísimo, pero es la realidad. River ya decidió que no volverá a jugar con el primer equipo. Kendry sigue en Argentina entrenando apartado mientras el Chelsea busca resolver su préstamo y encontrarle un nuevo destino. Y sus números explican bastante el contexto. Entre Estrasburgo y River disputó 35 partidos, pero apenas 1179 minutos. Eso equivale a un poco más de 13 partidos completos. Es decir, el problema no ha sido solamente jugar bien o mal. Kendry lleva demasiado tiempo sin continuidad. Ahora aparecen opciones en Bélgica y Turquía con clubes como el Mechelen y el Trabzonspor, quienes se vinculan y quieren tenerlo en su futuro. Y aunque por ahora no existe nada cerrado, el Chelsea ya tiene que pensar qué va a hacer con él. Y bueno, de lo que se sabe, qué es lo que piensa el Chelsea. No parece haber tirado la toalla con él. Siguen creyendo en un proyecto joven, pero necesitan encontrar un equipo donde haga algo que hoy es muchísimo más importante que jugar en un gigante. Jugar. Kendry no necesita el club más grande, necesita el club donde pueda jugar 70, 80, 90 minutos cada semana, donde puede equivocarse, volver a encarar, recuperar confianza y sentirse importante otra vez. Porque recuerden algo, a este muchacho quizás lo hicimos viejo demasiado rápido. A los 16 años ya estaba en la selección del Ecuador, ya pertenecía al Chelsea y todo el mundo hablaba de él como la próxima gran estrella de la tri. Pero hoy tiene 19 y el talento no es que desapareció, solo necesita estabilidad, minutos y volver a disfrutar del fútbol que tanto ama. Porque si recuperamos al verdadero Kendry Páez, de Ecuador recupera uno de los talentos más especiales que ha producido en muchísimo tiempo, ya no solo el país, sino Sudamérica. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer Kendry? ¿Irse a Bélgica, Turquía o qué liga creen que sería perfecta para recuperar su mejor versión? Díganlo en los comentarios. ¿Qué más tiene que hacer Kenny Cheche Arroyo para ser considerado en el Ecuador? ¿Meterla desde el parqueadero del Mineirao? Cheche acaba de clavar un verdadero golazo contra Flamengo en los octavos de final, encarando, metiéndose hacia adentro y mandando este zurdazo directo al ángulo. Y esto no es solamente por una jugada, llegó a este partido con 4 goles y 3 asistencias en 28 partidos con Cruzeiro durante 2026. Ahora asúmenle este misil. Tiene 20 años, juega en Brasil, tiene continuidad y ya compite en escenarios pesados de Libertadores y el Brasileirao. Además, su fuerte es clarísimo, extremo derecho, zurdo, rápido, desequilibrante y con ese 1 contra 1 que muchas veces nos hace falta en la selección. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no fue al mundial? Y claramente la respuesta es por decisión técnica de Becasese. ¿Se equivocó? Se equivocó. No por una sanción ni por aquella teoría de indisciplina que circuló. Kenny incluso había disputado 2 partidos con la selección en 2024, pero después dejó de entrar en los planes del entrenador por alguna razón. Y también hay que decirlo, Ecuador está sobrado de extremos. Plata, Nilson Angulo, llevó a Alan Minda, John Mercado, Anthony Valencia, hasta el mismo Kendry Páez puede ocupar sectores ofensivos similares. Esa fue prácticamente la competencia que tuvo para entrar en la lista mundialista, pero si me preguntas a mí, Kenny capaz está por encima de nombres como el mismo Kendry. Pero muchachos, el talento no se puede esconder eternamente. Cheche tiene 20 años, no digo que tenga que ser titular mañana en la tri, pero sí digo algo, este jugador tiene que estar en el próximo proceso empezando desde ya, desde septiembre. Porque sí, siendo protagonista en Cruzeiro y haciendo esto contra Flamengo en Libertadores no alcanza para levantar la mano. Para mí, Kenny Arroyo es definitivamente uno de los jugadores llamados a ser el futuro de nuestro país. Ahora les pregunto a ustedes, ¿Cheche Arroyo merece una nueva convocatoria a la selección? Los de los comentarios. Roberto Martínez, Luis Ubeldía, Marcelo Gallardo, Valide Regragui, Paulo Bento, Robert Moreno. Son algunos de los nombres que han circulado como opciones para nuevo seleccionador de Ecuador. Las preferencias claramente de la opinión pública están divididas, pero la pregunta es, ¿hay un candidato ideal? El perfil idóneo debería, a criterio personal, reunir al menos 4 características básicas. Primero, que sea un DT ganador, haber logrado algo importante en su carrera. Luego, tener jerarquía, una mezcla de conocimientos, de manejo de camerino, de carácter.
Tercero, conocer el medio, que sería ideal, que conozca la idiosincrasia del jugador, y no solo del jugador, sino del ecuatoriano en general. Y cuarto, saber lo que es dirigir a un país, saber lo que es ser seleccionador. Dentro de los candidatos reales y razonables, creo que no hay ningún nombre que cumpla con todos estos requisitos. Sin embargo, para mí, el mejor de los candidatos dentro de todos es Marcelo Gallardo. Y por una simple y sencilla razón que lo diferencia de todos los demás. Porque luego de lo que hizo por su primer paso con River entre el 2014 y el 2022, Gallardo se convirtió en un técnico de época en Sudamérica. Un entrenador aspiracional para muchos clubes y selecciones y con un importante impacto mediático a nivel regional y mundial. Si se llega a concretar el vínculo, ¿se imaginan lo que sería hablar del Ecuador de Gallardo? Eso generaría una expectativa, un potente golpe, me parece, expectativa a nivel local e internacional, cosa que con ninguno de los otros nombres sucedería. Por eso creo que el muñeco es la mejor opción de las que se barajan. ¿Y a ti? ¿Qué nombre te gustaría ver dirigiendo la tri? Marcelo Gallardo es el principal candidato para ser entrenador de la selección de Ecuador. Recién me entero. Marcelo Gallardo puede ser el nuevo director técnico del Ecuador, te lo cuento. Sí, mi gente, escucharon bien, Marcelo Gallardo es hoy el principal candidato para dirigir a la Tri. Según César Luis Merlo, el que muchos dicen el Fabricio Romano de Sudamérica, el muñeco ya se reunió con Francisco Egas para hablar del proyecto de la selección. Ojo, hubo reunión, pero todavía no hay acuerdo, contrato ni negociación cerrada. Así que tranquilos, todavía no le hagan Photoshop con el calentador de Ecuador, porque al menos ya hubo el primer acercamiento, pero todavía está lejos de concretarse. Lo que sí es que estamos hablando de un técnico pesadísimo. Gallardo ganó 14 títulos en su primera etapa con River, 7 internacionales y 2 Libertadores. Y una de ellas fue aquella histórica final contra Boca Juniors en Madrid. Un historial del caramba. Ahora, tampoco hay que venderle humo. Su segunda etapa en River fue muy diferente, se fue en febrero sin conseguir títulos y después de malos resultados, en otro contexto. Además, dirigir a Ecuador significaría algo completamente nuevo para él. Sería su primera experiencia al frente de una selección nacional. Y aquí es donde viene la pregunta. Con una generación que tiene a Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Nilson Angulo y compañía, ¿Gallardo es el técnico que puede potenciar este equipo? Porque entrenador hay, personalidad también, pero habrá que ver cómo se adapta al proyecto, las condiciones y obviamente cuánto cuesta traer al muñeco Gallardo, que sería el impedimento principal. Por ahora lo único concreto es esto: Gallardo es el principal candidato de la selección y ya habló cara a cara con Francisco Egas. Yo les pregunto a ustedes, ¿lo traen ya o prefieren otro nombre para comenzar esta nueva era de la Tri? Yo en lo personal, de todos los nombres que han sonado, creo que este es el que más me convence. ¿Qué piensas tú? El caso Kendry Páez en River, la joya que no fue. El ecuatoriano de 19 años llegó al Millonario en enero del 2026. A préstamo desde el Chelsea, que en su momento había pagado 20 millones de euros por una joven promesa que pintaba para muchísimo. Sin embargo, nunca se pudo afianzar en Europa y llegaba a River con pocos minutos en el Olympique de Marsella. Sin embargo, en el Millonario nunca se pudo asentar. Acumuló apenas 14 partidos, con muy pocos minutos, donde marcó un gol e hizo una asistencia. Y si bien en el club pudieron mantener un perfil bajo, el futbolista constantemente incurrió en problemas de conducta. Kendry nunca se caracterizó por ser un jugador del todo profesional, y las mismas conductas que había tenido en Inglaterra y en Francia las tuvo en Argentina. Problemas de conducta que, por ejemplo, le hicieron perder mucho terreno en la selección ecuatoriana, donde era una de las figuras, y sin embargo en la Copa del Mundo apenas se disputó minutos. En River no va a ser tenido en cuenta y conforma el pelotón de los apartados de Cantilo, y todavía se entrena en el predio del Millonario esperando una oferta de otro club. Su pase pertenece al Chelsea, que tiene la intención de repescarlo para volverlo a ceder a préstamo. Sería la tercera sesión en un año, y los destinos que suenan para que continúe su carrera no son del todo prometedores. Por ejemplo, el ofrecimiento más avanzado que tiene es de un equipo de la Liga Belga. ¿A dónde quedó esa joven promesa ecuatoriana que emanaba talento y por el cual el Chelsea estuvo dispuesto a hacer una elevación de dinero realmente importante? ¿Crees que Kendry merecía más minutos en River? Contame tu opinión en los comentarios. William Pacho es bicampeón de la Supercopa, no se cansa de ganar el tipo. Se corona bicampeón luego de que el PSG le haya ganado 2-1 al Aston Villa. Con gol de Desiree Doué al minuto 61, el PSG de Luis Enrique por segunda vez consecutiva logra alzar este trofeo. En un partido que no estuvo presente el Dibu Martínez, partido en donde William Pacho quizás no tuvo una tan buena actuación. El ecuatoriano nos tiene acostumbrados a ser uno de los más importantes dentro de la cancha. Ya luego se ve cómo le va en la nueva temporada. William Pacho logra alzar otra vez este trofeo. ¿A ti qué te pareció el partido de William Pacho? Marcelo Gallardo es opción para dirigir a Ecuador. Te cuento los detalles en los 3 impactos deportivos de El Universo. El director técnico argentino Marcelo Gallardo sería la opción principal para convertirse en el nuevo seleccionador de Ecuador, según la información compartida por el periodista argentino César Luis Merlo. El muñeco se encuentra libre desde febrero de 2026, tras su segunda etapa en River Plate. El estadio de Barcelona Sporting Club fue drásticamente sancionado tras los incidentes durante el duelo ante Macará por la Liga Ecuabet. El castigo será de 2 partidos sin público y 4 cotejos adicionales sin presencia de hinchas en la General Sur, localidad donde se produjeron los desmanes. Además, el club deberá pagar una multa de $9.120. El ofensivo ecuatoriano Kenny Arroyo marcó un gol de gran factura para Cruzeiro en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo. El partido disputado la noche del miércoles finalizó igualado a un gol. La vuelta se jugará el 19 de agosto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Gallardo podría convertirse en el nuevo técnico de Ecuador. El nombre de Marcelo Gallardo toma fuerza para asumir el mando de la Tri tras la salida de Becasese. Según reportes, la FEF ya tuvo contacto con el entrenador argentino, quien actualmente está sin club. El muñeco fue multicampeón con River Plate con una larga trayectoria, pero esta sería su primera experiencia dirigiendo a una selección. Por ahora no existe un acuerdo ni confirmación oficial. ¿Te gustaría ver a Gallardo dirigiendo a Ecuador? Y recuerda que las mejores noticias del fútbol ecuatoriano están en futbolecuador.com. Habrá que seguir esperando para el debut de Ener Valencia. Es que sí, gente, es una información de Diego Monroy, periodista deportivo argentino de ESPN y que sigue de muy cerca
cerca al Mundo Boca, comenta que Ener no concentrará para el partido contra Platense en Vicente López y que Leandro Paredes sí será parte de la convocatoria. Ojo, en la publicación aclara que por ahora no. Ya veremos qué pasa en las próximas horas. Ener sigue entrenando a la par de sus compañeros para ponerse a punto, como dijo su técnico. Por otro lado, se maneja la información de que debutaría con Recoleta la próxima semana en Paraguay por la Copa Sudamericana. Aunque por otro lado, de igual manera, algunos medios y periodistas comentan que su debut oficial sería el 23 de agosto contra Racing. Estaremos muy atentos a cualquier novedad acerca de Ener Valencia y su debut en Boca Juniors, así que no te olvides de seguirme para más contenido. Fuerte abrazo. Todos sabían que su madre acababa de morir, todos menos él. Ese día iba a debutar como futbolista profesional con Independiente del Valle y su familia tomó una decisión imposible, no decirle nada hasta después del partido. Su madre llevaba meses luchando contra el cáncer, pero siempre le repetía que siguiera concentrado en el fútbol. Era la misma mujer que trabajaba todo el día vendiendo empanadas, lavaba ropa a mano por las noches y aún así encontraba tiempo para bailar bachata por toda la casa. Pacho aprendió a bailar y jugar al fútbol mirándole los pies. También fue ella quien le compró sus primeros zapatos de fútbol, aunque durante años pensó que ese deporte era solo un pasatiempo. La noche anterior Pacho le mandó un mensaje. Mamá, mañana voy a debutar. No te duermas temprano, tienes que verme. Pero esa madrugada ella murió. Pacho salió a la cancha sin saberlo, jugó los 90 minutos y al terminar, su entrenador lo llevó a una sala junto al vestidor. Ahí estaban su papá y su cuñado. Le dijeron la verdad. Su mamá nunca pudo verlo debutar. Pacho estuvo a punto de dejar el fútbol, pero convirtió todo ese dolor en rabia. En su primer partido después de perderla, recibió una amarilla en la primera jugada y 5 minutos después fue expulsado. Pero el fútbol todavía tenía algo preparado para él. Llegó al Royal Antwerp de Bélgica sin hablar el idioma y le costó adaptarse. Aún así, en su primera temporada ayudó al club a ganar una liga después de 66 años. Su nivel en Bélgica llamó la atención del Frankfurt. Y apenas un año después, el PSG lo fichó. Ahí se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar una Champions. Y no se quedó con una, la ganó 2 veces. Y cada vez que mira hacia arriba, Pacho imagina a su madre sonriéndole. No, chicos, no me lo puedo creer. Esto es una locura, hermano, es una barbaridad. Marcelo Gallardo, sí escucharon bien, es el principal candidato para quedarse con el puesto de director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Esto es increíble, es totalmente inesperado, pero sobre todo puede ser histórico. Y ustedes saben bien que yo soy hincha de Boca, pero reconozco que este tipo es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol y que es un fenómeno. Realmente lo digo con una mano en el corazón, me parece un salto de calidad y tiene que ser el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Lo digo completamente en serio, me ilusiona que este tipo dirija la selección ecuatoriana porque es un grandísimo entrenador, el cual claramente está a la altura de los jugadores de nombre que tiene el equipo. La información para el que quiera saber es que ya hubo contactos y hay un par de vistos verdes entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Marcelo Gallardo. Y aparte no les voy a mentir, me gusta cómo le queda el azul y amarillo a Pardo. Marcelo Gallardo aparece en carpeta para dirigir a la selección de Ecuador. El muñeco es uno de los principales candidatos para reemplazar a Sebastián Becasese. Mi querido William Pacho, llegaste al PSG sin ser el nombre que todos esperaban, sin el cartel, sin el ruido, y en 2 años conquistaste todo lo que el fútbol europeo tiene para dar. ¿Sabes cuántos lo intentaron antes que tú y no pudieron ni acercarse? Ecuador te vio crecer en Independiente del Valle, te vio cruzar el Atlántico con la certeza de que era suficiente para competir con los mejores. Y en el PSG de Luis Enrique, hoy levantaste la Supercopa de Europa. Tú jugaste los 90 minutos, titular, sólido, inamovible. Ya llevas 12 títulos europeos con 24 años. Antonio Valencia tardó toda una carrera en llegar a 10. Tú ya lo superaste. No eres el primer ecuatoriano en llegar a Europa, pero eres el primero en conquistarlo. Bicampeón de Champions, bicampeón de Supercopa de Europa. Eso no es una trayectoria, eso es un territorio nuevo que ningún ecuatoriano había pisado jamás. Tú plantaste tu bandera en él con 24 años y todavía con las botas puestas. Si esto es lo que hiciste los primeros 2 años del mejor PSG de la historia, ¿qué va a quedar de los récords ecuatorianos cuando termines tu carrera? Y mis queridos capitanes, síganme, que discúlpenme por ser tan objetivo. Todo lo que se sabe del muñeco Gallardo a Ecuador. Ya está confirmado que hubo reuniones entre Francisco Egas y Marcelo Gallardo para que el entrenador argentino sea el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. En mi opinión es una muy buena opción. Si bien es cierto que no le fue bien en su último paso por River, es un técnico con personalidad que va a imponer su idea futbolística y puede potenciar jóvenes. Ahora, con esto, olvídense de hacer debutar jóvenes eliminatorias o imponer jugadores si llega Marcelo Gallardo. Y para ustedes, ¿Marcelo Gallardo es el candidato ideal? Los leo en los comentarios. Junto a Betano, les traemos las novedades del banquillo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, que en septiembre ya se viene la primera fecha FIFA post-mundial, donde la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya desea tener al nuevo estratega. Toma mucha fuerza el nombre de Marcelo Gallardo, pero hoy jueves les puedo confirmar que no es un hecho que ya está Marcelo Gallardo. Todavía sigue siendo una traba el tema económico. Es un nombre que siempre ha gustado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sin embargo, en otras ocasiones el tema económico fue un impedimento. Y hoy también todavía no se arregla esta parte. Otro de los nombres que tienen en carpeta es el de Luis Ubeldía, que a propósito ayer en el empate 0-0 frente a Independiente Rivadavia se quedó sin su cargo y está libre. Además, recordemos que el empresario fue quien trajo a Sebastián Becasese y también a Gustavo Alfaro, así que es otra de las ventanas que se abren como posibilidades que lleguen al banquillo de la selección ecuatoriana de fútbol, y otros nombres más que todavía no se define cuál sea el nuevo estratega para nuestra tricolor. Y para ti, ¿cuáles son los nombres que te gustaría que dirija a nuestra selección y que además ya premia el tiempo?
Marcelo Gallardo estaría por convertirse en el nuevo seleccionador de Ecuador y pienso que finalmente la Federación Ecuatoriana de Fútbol acierta en la búsqueda después de dos errores muy graves. Primero, haber contratado al peor entrenador de Qatar 2022, Félix Sánchez Vaz, y luego a Sebastián Becasese, el quinto opcionado en una lista que allá por 2024 también encabezaba el muñeco. Un entrenador con jerarquía, con cartel, un entrenador con un pasado exitoso y con una versatilidad táctica que puede potenciar esta generación de jugadores que posee Ecuador. Si bien no llega precedido de su mejor momento después de pasos fallidos por Al Ittihad en Arabia Saudita y su segundo ciclo en River Plate, creo que Marcelo Gallardo es un nombre acertadamente apuntado de cara al famoso y tan deseado salto de calidad que quiere dar Ecuador. Hace unos días nos conmovía el corazón con una carta a su mamá y hoy es bicampeón de Europa. Pachito con la Supercopa de Europa es la fotografía de hoy. Otro título con el PSG, dejando la bandera tricolor en lo más alto. Así que gracias William Pacho por demostrar ese corazón y esa garra ecuatoriana. Gallardo estuvo durante 40 días operando a través de Mickey Mouse para ser el técnico de la selección argentina. ¿Por qué agarra a Ecuador? Si lo quiso dormir a Scaloni este. Cuando Argentina pierde la final contra España, el primero a estar con una sonrisa en el campo de juego fue este señor. No. Con una sonrisa en el campo de juego después de perder contra España, ¿eh? Estaban todos llorando los jugadores y este con una sonrisa, con los auriculares así, diciendo, bueno, perdimos. En primer lugar, haciéndole la cama a Scaloni, como le hizo la cama de Michelis, como le quiere hacer la cama a Caudeta, todo le quiere hacer la cama. Marcelo Gallardo puede convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. El nombre del muñeco Gallardo ha tomado fuerza en las últimas horas y ya habría contacto directo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Según el periodista argentino César Merlo, Gallardo se habría reunido con Francisco Egas, presidente de la FED, para conversar sobre la posibilidad de dirigir a la selección ecuatoriana. Gallardo actualmente está sin equipo tras finalizar su segundo ciclo con River desde febrero de este año. Pero Gallardo, ¿qué podría aportar a Ecuador? El muñeco es un entrenador extremadamente exigente. No existen titulares indiscutidos. Juega quien entrena y rinde. Su idea ofensiva busca tener la pelota, presionar alto, atacar con intensidad y recuperar rápidamente después de perder el balón. Además, es conocido por su liderazgo, disciplina, capacidad para potenciar a sus jugadores y su palmarés habla por sí solo. En su primer ciclo con River, consiguió 14 títulos, 2 Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y 3 Recopas Sudamericanas. Ahora la FED busca nuevo entrenador y Francisco Egas espera tenerlo definido antes de finalizar el mes de agosto. Y la pregunta que muchos se hacen es que si Gallardo podrá dirigir la selección ecuatoriana. Y si logra llegar a la tri, sería uno de los técnicos más importantes que haya llegado a la selección ecuatoriana de fútbol. El mejor defensa del mundo lo volvió a hacer y ya son 10 títulos con el Paris Saint-Germain. Esta vez le tocó marcar a un defensa súper difícil, William Pacho, campeón de la Supercopa de Europa. Pero ojo al dato del partido, el Aston Villa tenía a Brian Madjo, 17 años, 1,90 m de estatura. Convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en finales de la Supercopa. Ese fue el rival de Pacho hoy y Pacho ganó. Si quieres datos, novedades sobre los partidos más importantes de la jornada, el link está en mi biografía. Y dime tú, ¿es Pacho el mejor central del mundo? Las opciones para ocupar el banquillo de la tricolor. La Federación Ecuatoriana de Fútbol continúa en la búsqueda de un nuevo seleccionador para el equipo de todos y una de las opciones que surgió en las últimas horas es la de Marcelo el Muñeco Gallardo, quien en los últimos días tuvo un acercamiento con la dirigencia de la FEF y evalúa la propuesta. Las negociaciones van a continuar en los próximos días. Gallardo se destacó como entrenador de River Plate, no obstante, Televistazo pudo conocer que no es la única opción para el banquillo de la tri. Luis Ubeldía es otra de las alternativas. El director técnico ex Liga culminó su relación laboral con Fluminense de Brasil y está libre. Además, ya conoce el medio ecuatoriano, mientras que el español Roberto Martínez también aparece como otra de las opciones para dirigir a Ecuador. William Pacho es campeón de la Supercopa de Europa y ya suma 10 títulos con el Paris Saint-Germain, eso sí, jugando su peor partido desde que viste los colores del equipo parisino. Brian Madjo lo hizo ver muy mal al defensor ecuatoriano, no solo por el tema del gol, donde sí me parece hay un error grosero por parte de William Pacho, que se desentiende de la jugada, le da la espalda a la pelota y el delantero inglés logra anticiparse. Brian Madjo prácticamente le ganó todos los duelos a William Pacho en el partido, que tiene un comienzo duditativo de temporada desde lo futbolístico, pero que lo arranca con título en mano. Maxi Grillo lanza ayer esa info y sale muy a la par de lo de César Luis Merlo luego, obviamente con la nota ampliada y la conversación con ustedes en Estudio Fútbol. Lo lanza Stalin Cobeña desde Quito, que siempre tiene buenas fuentes también. Sale todo muy cercano entre las 5, 6, 7 de la tarde y noche ayer. Y claro, es curioso porque en Ecuador de pronto empieza a salir, pero sale también en Argentina. Dice Maxi que quiere dirigir ya, ahora Gallardo, que está con ganas, que ya después de haber pasado 2 golpes importantes, la muerte de su padre, que es una de las razones por las cuales no avanza tampoco la negociación en 2024, la enfermedad en ese minuto del padre de Gallardo, la muerte de su representante le pegaron fuerte, y que Gallardo quiere ya dirigir, y que después de haber comentado en el Mundial y algunas cosas, Ecuador llega en un buen momento. Que cuenta también el colega desde Argentina, que Gallardo se ve seducido por lo que tiene Ecuador, por lo que tiene en cuanto a material humano, y también hay un punto que se puede empezar a conversar, que es un poco saber Gallardo qué quiere, porque decía también el colega Maxi Grillo que quizás Gallardo no quiere distanciarse mucho de su familia, que ha tenido ofertas de Europa, ha tenido ofertas de la MLS,
pero eso significa irse a 10 o 12 horas en avión de su casa. Quito está a 5, a 6, entonces, no sé, hay cosas que pueden generarse. A mí por lo menos me deja tranquilo que la FED esté buscando a gente como Gallardo. Me deja tranquilo que Subeldía sea una buena opción, porque creo que sin ser Gallardo es una buena opción. Y además, si es que es verdad el nombre, por ejemplo, de Roberto Martínez, son buenos perfiles, son perfiles interesantes que nos estarían garantizando con distintas características un seleccionador que podría ser positivo. Ante los rumores del nuevo técnico de la Tri, le preguntamos al panel de Sin Códigos quién sería mejor para Ecuador, Marcelo Gallardo o Luis Subeldía. ¡Vamos! Bueno, si bien son dos muy buenos perfiles, yo creo que tanto Gallardo, solamente la diferencia con Subeldía que conoce el medio. Pero, para mí, con ninguno de los dos me gustaría más que se le dé la posibilidad a un cuerpo técnico armado por ecuatorianos. Dos buenos nombres, la verdad que los dos son buenos nombres, pero yo creo que por conocimiento del fútbol ecuatoriano, del futbolista ecuatoriano, me quedaría con Luis Francisco Subeldía. A ver, mira, los dos son unos técnicos con una trayectoria bastante amplia en cuanto a Gallardo con River, en la Liga Saudí también bastante interesante lo que pudo hacer, pero no han ido más allá en cuanto a selecciones, así que yo podría decir que para mí ninguno de los dos sería una buena opción para la selección. Me gustaría un técnico que tenga mucha más experiencia en selecciones, más no en clubes. Son dos muy buenos perfiles, dos buenos directores técnicos. La diferencia, yo me quedo con el Muñeco. La diferencia del Muñeco es que ya estuvo en Europa. Hay que tomar en cuenta el contexto de que tenemos muchos jugadores que militan allá y él se asimila a lo que están haciendo nuestros futbolistas. Yo me quedo con el Muñeco Gallardo. Estoy ilusionado con el Muñeco. La verdad, los dos me gustan. Cualquiera de los dos creo que vienen a aportar a la selección, pero me quedaría con Luis Subeldía. Yo creo que es el entrenador idóneo porque ya conoce el medio, ya estaba acá en Ecuador, así que me voy por Luis Subeldía. Marcelo Gallardo sería la principal opción para convertirse en el nuevo director técnico de Ecuador, según información del periodista César Luis Merlo, y en caso de confirmarse la llegada del Muñeco Gallardo al banquillo de la selección, sería el técnico con más jerarquía que ha contratado Francisco Egas, campeón de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa, múltiple campeón de Argentina con River Plate, un cartel impresionante y uno de los nombres más pesados que tiene el continente en la actualidad. Es cierto que no le fue tan bien en su último paso por River Plate, pero eso no quita la calidad que tiene Marcelo Gallardo como entrenador, que nos vendría a dar ese tan ansiado, tan esperado salto de calidad. Golazo de Arroyo, Cheche, ¿cómo lo engancha? La clava en el ángulo, es un golazo. Otra vez, lo engancha y la clava en el segundo palo derecho del arquero, es un golazo. No entiendo cómo Cheche con este nivel no fue al Mundial. Qué jugadorazo, cómo celebra, qué aura para celebrar. Qué craga. Después salió en el partido un poco enojado también, eso es lo que vi, pero es un golazo. Para mí, Cheche Arroyo es un jugador convocable para la selección. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Es casi un hecho, o por lo menos es lo que vemos en los medios de comunicación, que Marcelo Gallardo sería el elegido y el nuevo entrenador de Ecuador. Buen técnico, por supuesto, muy buen entrenador, ganador con River, conoce el fútbol sudamericano. También ya salió Subeldía del fútbol brasileño, del Fluminense, lo están promocionando. Aplauso porque es un técnico que se ha ganado. Lo único que digo, y si lo ponderan a Subeldía, lo promocionan a Subeldía, lo promocionan a Gallardo, ¿por qué no Gustavo Quinteros? La revancha. Tiene una deuda pendiente. Hizo 12 de 12, no lo dejaron trabajar. ¿Te gusta Gustavo Quinteros también en la selección del Ecuador? Coméntanos. ¿Creen que Gallardo es el DT indicado para dirigir Ecuador? Ahí va la pregunta, porque vamos a ver también cuánto puede estar cobrando, cuánto estaba cobrando en otros equipos, cuál ha sido su recorrido como entrenador, recordando que fue también jugador de fútbol, pero está cobrando fuerza esta idea de que Gallardo puede ser el nuevo técnico de la Tri. Y al final les enseño un video súper chévere sobre Jordi Caicedo en Huracán. Marcelo Gallardo, el máximo apuntado por la Federación Ecuatoriana para que sea el nuevo entrenador de la Tri. Ya la Federación fue a buscar a Gallardo antes de cerrar a Sebastián Becasese. En ese momento Gallardo no se quiso ir de River, un técnico con personalidad, un técnico que está libre. De hecho, Egas dijo que no quería fichar un entrenador que esté con trabajo porque no quería pagar una cláusula, pero que sí iba a hacer el esfuerzo de un sueldo alto si ese entrenador merecía la causa. Bueno, Marcelo Gallardo está libre. Ella es Ariani Sassi, es de Argentina, hace un montón de contenido de fútbol, ¿no? Pero de Ecuador también como un enfoque especial. Yo también había escuchado hace meses y lo escuché en palabras de Egas, que había dicho que hubo un acercamiento con Marcelo Gallardo hace muchos años, antes que se contrate a Becasese. Lamentablemente se contrató a Becasese, vean lo que nos pasó. Un entrenador que le quedó muy grande, la Tri, le quedó muy grande. No supo qué hacer en el partido contra México y en otros también. Así que en todo caso, vamos a ver cuál es el recorrido ahorita de Marcelo Gallardo. A ver, aquí tengo como entrenador, debutó en el 2011 y 2012 en el Nacional de Uruguay. Quedó campeón con el Nacional de Uruguay. De ahí viene su mega buena racha en River Plate, su primera etapa en River Plate, del 2014 al 2022. En este tramo, en este rango de tiempo, tuvo una victoria, quedó campeón en Primera División, tuvo 3 títulos en Copa Nacional, tuvo 3 títulos de Recopa Nacional. El primer torneo internacional que ganó fue en el 2015, fue la Copa Libertadores. De ahí ganó otra vez la Copa Libertadores en el 2018 y también quedó segundo en el 2019 en un torneo internacional. De ahí tuvo un segundo torneo internacional que ganó, quedó primero, y la Recopa Internacional ganó 3 veces la Recopa. A ver, ganó 7 títulos nacionales con River y ganó 6
títulos internacionales también con River en su primera etapa. Del 2023 al 2024 se fue al Al-Ittihad. No le fue nada bien, ya les voy a decir cuánto estaba cobrando en estas temporadas. Y regresa a River Plate en el 2024 al 2026. No le fue nada bien en la segunda etapa que tuvo en River Plate. Terminó renunciando antes de que le voten porque lo habían renovado, dándole la confianza de que iba a salir adelante, pero simplemente él ya vio que no había por dónde y quiso dar un paso al costado, que estuvo bastante bien, y salió de River. Está como libre. Habría habido ya la conversación con Marcelo Gallardo, posibilidad de entrenador para la selección ecuatoriana de fútbol. Todavía no lo podemos oficializar para nada, pero sí sumamos algunos datos. Marcelo Gallardo llegó a ganar $8 millones en River. Está muy dispuesto a bajarse sus pretensiones económicas y habría que ver si terminan llegando al número. Pero lo habrían contactado ya. 8 millones dice que cobraba por temporada. Encontré en otro lugar que cobraba 7. Igual, 7 millones, estuvo 9 años en River Plate en la primera etapa, ¿no? A ver, hagamos los cálculos rápido, ¿no? 8 millones por temporada en River Plate. Estuvo 9 años en su primera etapa y después estuvo 2 años, casi 3 años en su segunda etapa. Entonces son casi 12 años. Hagamos un promedio de 5 millones por año, son 60 millones que ganó en todo el tiempo que estuvo en River. De ahí ganó en la temporada que estuvo en el Al-Ittihad, ganó 20 millones de dólares. Entonces, no creo que le hace falta la plata no le hace falta la plata. O sea, tiene 80 millones ganados acá, más lo que haya ganado como jugador. Tal vez ganó menos, tal vez ganó un poco más, pero es suficiente plata, yo diría, como para darse el lujo de bajarse de presupuesto y ver si es que puede contratarle y tener un nuevo reto más que nada. Un buen equipo con buenos jugadores. La generación dorada, que como estábamos hablando, no es la generación dorada, porque todos tienen que ser los dorados, ¿no? Aquí en nuestra generación como Ecuador tenemos algunos muy buenos jugadores que sí se destacan muchísimo en sus equipos, pero que no rindieron en el Mundial como se hubiera esperado. Caso Moisés Caicedo, Pierre Hincapié, William Pacho, por ejemplo, pero que ustedes ven que juegan en el Chelsea, en el Arsenal y en el PSG y ganan, y juegan súper bien y hacen goles. Ahí hay que hacer rápidamente un análisis antes de seguir este tema, porque los jugadores con los que se rodean en el Arsenal, en el PSG, en el Chelsea, son jugadores que son los mejores del mundo, no son seleccionados en otros países. Y de hecho los equipos como el PSG, el Chelsea o el Arsenal son como selecciones en sí, ¿no? Porque al final tienen los mejores jugadores en sus equipos y son como mini selecciones buenasas. Entonces Moisés Caicedo se rodea de otros mediocampistas muy buenos, de otros defensas buenos. Bueno, el Chelsea no tiene defensas buenos, pero se rodea de delanteros buenos, de Enzo Fernández, por ejemplo, de laterales muy buenos. Entonces todo el equipo funciona mejor si es que todos los demás están en un nivel más o menos parecido. En el caso de Ecuador, tenemos muy buenos jugadores, pero no todos. Entonces tenemos fallas de muchos sitios que nos cuestan muy caro y encima un técnico que no supo manejar bien a ese equipo. Ahora, regresando aquí lo de Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo, primero hay que decirlo, no es de otro nivel, yo diría que de Sebastián Becasese, si quieres ponerlos en una comparación. No tiene nada que ver. Miren cuántos títulos ha ganado por acá. Como dije, 7 nacionales y 6 internacionales con River. Entonces sí tiene otro tipo de palmarés superior totalmente que Becasese, que nunca tuvo que haber ido a Ecuador. Eso ojalá que estemos claros, o al menos lo pienso yo así. Entonces, plata, como estábamos viendo, no le hace falta a Marcelo Gallardo. Más bien el reto de manejar una selección con muy buenos jugadores y que puede formarlos y yo creo que darle otro tipo de juego. Si es que esta es una de las mejores opciones para Ecuador, yo sí estaría de acuerdo, como que chévere, tráiganlo. Porque ¿qué otras opciones pueden existir? Almada siempre se habló como que Almada tiene que ser el que venga a Ecuador. Almada está en un equipo, mejor dicho, pero lo que entiendo de Almada es que él tiene una cláusula que si le llaman de Uruguay o le llaman de la selección de Ecuador, él puede irse sin necesidad solo puede como que se rescinde su contrato y ya. Hay que ver también el otro, ¿no? El otro tema de que siempre se ha hablado, un técnico que venga y que no se deje poner jugadores. Sabemos muy bien todo lo que pasó con Becasese, que era muy obvio, aunque él salía a decir como que todo era muy lindo y todos somos un equipo muy lindo y todos nos llevamos muy bien, nos cogemos de la mano y paz mundial, básicamente con él. Entonces hay que ver eso, ¿no? Este tema es importante, yo diría, que tenga la libertad del técnico de hacer lo que tiene que hacerse y de convocar a los jugadores que tienen que ser convocados y que están en su mejor nivel. Eso opino yo en todo caso. ¿Qué opinan ustedes? Pongan ahí en los comentarios. Les voy a poner un video súper interesante que encontré sobre Jordi Caicedo. Escuchen. Usted le devolvió la alegría a un pueblo, a un club de barrio que tiene un arrastre popular fantástico. Y usted fue artífice, porque goles son amores con esos 2 goles. ¡Qué factura! ¡Qué nivel para definir! Metió la de Walter Queijeiro, después metió un gol. Qué bien, vuelta. Y la verdad, enorme, crack. ¡Meta Topollillo! Y que se la banquen. Los que quisieron contestar de guapo fueron los jugadores. Usted tiene derecho a festejar. La verdad, 2 pepas, adentro mi alma. Arriba Huracán, meta Topollillo, perla blanca para usted, ecuatoriano Jordi Caicedo. Es la segunda vez que le escucho a él. Hace unos meses había también reaccionado así con un gol de Jordi, cuando se estaba ya convirtiendo en ídolo de Huracán. En todo caso, esto es por el tema del festejo, que después, hace unos días de esto que se volvió una polémica, porque festejó así a la audiencia a la barra de San Lorenzo, y vinieron los jugadores a empujarle, a golpearle, a intimidarle. Él no reaccionó, solamente se fue al camerino, terminó después como que hubo un expulsado también, me parece, un paraguayo. Entonces, ahí estaba la polémica de debió haber festejado así, no debió haber festejado así. Ya hay tantas reacciones sobre cómo tienes que hacer todo siempre bien, no puedes hacer nada que... Obviamente hay una reacción al hacer eso, ¿no? Pero es un festejo, al final es un festejo y también hay que saber controlarse, yo diría. Obviamente es una provocación como que mira lo que te estoy haciendo el Topollillo y los jugadores reaccionan, pero también es parte del
del fútbol, yo diría, y más que nada, yo no creo que debió haberse disculpado, pero más que nada es como que tú también tienes que saber controlarte, no es que solo porque alguien hace algo tú tienes que reaccionar, sino si es que alguien hace algo o no haces nada o reaccionas. Entonces también hay que ver eso. Yo no creo que debió haberse disculpado, pero en todo caso ahí nos dirán ustedes. Únanse a los grupos de WhatsApp y Telegram para recibir directamente todos estos videos. Les dejo el link en la descripción. Esto es Harto Chocolate de Saga Sports. Cuídense, chao. ¿Cómo debe ser el nuevo técnico de Ecuador? Todos tenemos nuestra propia opinión. Hemos recibido comentarios sobre estar a favor o estar en contra de si es un técnico ecuatoriano o si es un técnico extranjero. Pero la verdad es una sola. No hay ninguna garantía de que siendo un técnico foráneo, un técnico del Ecuador, logremos conseguir el éxito, logremos los resultados que esperamos. La gran pregunta aquí es, bueno, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos del técnico que venga a la selección ecuatoriana? ¿Que nos lleve a un próximo mundial o que además nos haga jugar bonito, que tenga un juego quizás ofensivo, que gane todos los partidos? Es decir, hay muchas cosas que tenemos que analizar antes de elegir el nombre del nuevo entrenador y, por supuesto, la nacionalidad. ¿Qué pasa si la Federación Ecuatoriana de Fútbol contrata a un técnico extranjero? Hay varias consideraciones que vale la pena irlas analizando. Primeramente, sus conocimientos futbolísticos, como es lógico, es la base fundamental. Pero luego hay otros valores importantísimos tratándose de un técnico que venga o de muy lejos, sea de Europa, de Asia, de África, en fin, de donde venga. Debe tener un conocimiento del sentimiento mismo, de la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que quiere comer? ¿Qué es lo que más se acostumbra? ¿Cuál es su entorno familiar o social dentro del grupo de amigos? Es decir, todo eso también tiene que ver y que le va a servir muchísimo, porque entonces tiene que meterse al jugador también en su corazón, en su mente, para darle el apoyo necesario, capaz de sacar provecho en todo lo que el técnico quiere hacer futbolísticamente. Recordemos que en el fútbol ecuatoriano y principalmente en la selección nacional son los técnicos extranjeros que más éxito han tenido. Hernán Darío Gómez nos llevó al primer mundial, Luis Fernando Suárez nos llevó por primera vez a unos octavos de final, al mando quizás de la mejor selección de todos los tiempos para muchos. Reinaldo Rueda clasificó, también Gustavo Alfaro nos dejó un grato recuerdo en Qatar 2022. De los últimos nombres que han pasado en la selección ecuatoriana de fútbol como director técnico, recordemos los dos últimos. Ahí está Becasese. Nos llevó inclusive al campeonato mundial, pero no dirigió bien, lamentablemente no lo hizo bien. Y el otro está Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro no es que haya sido el gran técnico extraordinario, con unos conocimientos extraordinarios, sino que arropó a los jugadores, se los metió en el corazón. Y por cierto, los jugadores sintieron ese afecto, ese respaldo, y le devolvieron en la cancha esa confianza que el técnico les estaba dando. Entonces, si es un técnico que viene de cualquier lado que venga, debe conocer primeramente el aspecto futbolístico. Segundo, conocer al futbolista ecuatoriano, que es fundamental. Y tercero, va a dirigir en Sudamérica, señoras y señores, no es Europa, ni mucho menos. Pierde un partido y pide la cabeza del técnico. Gana un partido y es el rey del mundo. Entonces, debe interpretar bien cuál es el sentimiento, la presión que tiene que manejar en Sudamérica para llevar a una selección al éxito. Es decir, que un técnico extranjero es sinónimo de éxito, de triunfos, de mundiales en la selección nacional. Pero ¿cuántas veces le hemos dado la oportunidad a un técnico ecuatoriano, sobre todo en los últimos tiempos? El tema de Kendry, tengo una anécdota. Fuimos ahora a Santo Domingo, como dice que me invitó y estuvimos jugando un torneo. Entonces me lo encontré ahí, primera vez que me tenía la conversación, y me dijo al oído, así en una forma jocosa, porque él es joven, es muy joven. Decía que yo había hablado mal de él. Yo, nada, le digo, y menos en las espaldas, por atrás tuyo, ¿no? No, sí, tú hablaste mal de mí. Y se reía, él lo tomó de broma, pero yo sí me quedé preocupado, porque yo no es mi personalidad ni me caracteriza. Lo único que me hicieron un día una pregunta: ¿qué le aconsejas a Kendry Páez? Yo respondí: yo consejos no le voy a dar, consejos que le den sus padres. Evidentemente en cualquier familia tiene que ser así. Lo que yo le puedo dar es experiencias de vida que él, si quiere tener un día una conversación y podemos sentarnos a dialogar un poco del fútbol. He vivido en casi 8 países, he jugado en diferentes ligas. El entorno, aparte de la edad que tengo y lo que he vivido, sé cómo se maneja una y otra. Los tiempos son diferentes, pero la idiosincrasia es la misma. Entonces, ese era el mensaje más o menos que le di en su momento, pero lo tomó, o rumores, o esto de acá y todo eso. Pero él siempre nos divertimos ahí en ese campeonato con Nilsson. Estuvieron algunos chicos invitados ahí al partido y estuvimos compartiendo una tarde de partida con el Niño Moy, apoyando una causa de su fundación.